Muy buenas noches, mis amados hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes, amados del Señor, Iglesia del Señor. Gracias en esta noche por el tiempo que han dispuesto para el culto de adoración y de intercesión que hemos tenido en esta noche. Es muy importante la conexión de ustedes como miembros de la iglesia, como parte del cuerpo, para poder juntos como familia del Señor adorar al Padre, adorar al Señor Jesucristo, adorar al Espíritu Santo, entrar en la presencia de nuestro Dios para ministrar el corazón de nuestro Padre y también para que nuestro Padre nos ministre a nosotros en ese tiempo de adoración. Hemos tenido ese tiempo, hemos tenido el tiempo para orar. Y ahora como es debido y como lo enseña su palabra, también vamos a darle un tiempo a la meditación de la palabra del Señor. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo que me permiten llegar a cada uno de sus corazones, me permiten llegar a cada uno de sus hogares. Y gracias a ustedes también por dejarnos entrar con la palabra en la intimidad de sus casas en esta noche. Y sobre todo, una vez más, gracias al Señor que nos permite y nos da la bendición de seguir recibiendo alimento espiritual para nuestro espíritu, alimento espiritual para nuestro corazón y de manera también que nuestra mente se renueve en esta noche, se renueve en esta noche por medio de la palabra del Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas sean transformadas. Muy bien, vamos a meditar la palabra como es lo propio de este momento de nuestra reunión de iglesia. Y yo quisiera hacerlo con un pasaje que ha sido materia de nuestra meditación o de nuestra lectura en el devocional de la semana anterior, de los días pasados, y que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta y meditemos con ustedes en esta noche. Yo quiero que, si usted tiene su Biblia, y espero que la tenga su Biblia a la mano, ubique el libro de Deuteronomio, ahí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8. Voy a leer con ustedes un pasaje un poquito extenso de algunos o de varios versículos. Capítulo 8, versículo 11 al versículo 20. Versículo 11 al versículo 20, vamos a leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 8, mientras usted está buscando el libro de Deuteronomio y ubicando el capítulo y los versículos, vamos a tener una palabra de oración para entregarle este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Me auno, Señor, a todo este tiempo que hemos tenido, Padre, en tu presencia, en la oración y ahora en la palabra. Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Tú tienes el cuidado de nosotros y no dudamos en absoluto de esa realidad. Por eso que en esta noche, Señor, nosotros venimos con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, que reconoce, Padre, que lo que vamos a recibir en esta noche viene de parte de ti y viene de parte de tu Espíritu, quien nos da el entendimiento, quien nos da la revelación de la palabra y de lo que tú quieres que nosotros recibamos en nuestros corazones. Nuestro corazón, Padre, en esta noche lo colocamos en el estado correcto, en la actitud correcta. Esa actitud que tu palabra nos enseña debe ser la correcta en nuestro corazón, representada en aquella tierra que es fértil, que recibe la semilla, y la semilla sembrada en tierra fértil echará sus raíces y dará fruto a su tiempo. Así está nuestro corazón dispuesto en esta noche, Padre, para recibir la semilla de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, de nuestras casas,
de los ambientes de cada una de nuestras casas. Que la presencia de Dios se siga manifestando, que tu presencia, Espíritu Santo, se revele también y nos ministres con la palabra del Señor. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de nuestro único Rey, Señor y Salvador personal de nuestras vidas, Jesucristo, tu Hijo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer entonces el pasaje de Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 20, que dice así: Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confiar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes, porque no oyeron la voz del Señor su Dios. Amén. Esta es palabra del Señor. Miren, este pasaje tiene un tema que es muy importante que meditemos nosotros en esta noche. Miren, una frase que se repite por lo menos 3 veces de una manera literal en el pasaje es: no olvidarse o no olvidar al Señor tu Dios. Se menciona en el versículo 11, en el versículo 14 nuevamente dice: y te olvides del Señor tu Dios, y nuevamente hay una mención repetida de esta frase en el versículo 19. Dice: pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios. 3 veces el Señor, a través de la vida de Moisés, le habla al pueblo acerca del peligro de olvidarse de Dios. Ahora, recordemos que este contexto en el cual se está escribiendo o se está dando esta enseñanza de parte de Moisés a la segunda generación que se levantó en el desierto durante el periodo de los 40 años de peregrinaje en el desierto, que por cierto también se menciona el desierto aquí en el verso, en los versos 15 y en el verso 16. Y dicen las razones por las cuales el Señor llevó a su pueblo al desierto en el versículo 16. No es en la materia de nuestro estudio, pero quiero leerlo para que lo recordemos. Dice: en el desierto te alimentó el Señor con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Miren, 3 razones por las cuales el Señor muchas veces nos lleva al desierto de nuestras vidas. Número 1, para humillarnos. La humillación de parte de Dios a nosotros, sus hijos, nos hace más humildes para Él. Y para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, podamos caminar en la dirección de los planes de Dios, necesitamos de parte de Dios ser humillados. La humillación es para que nosotros nos hagamos más humildes delante de Dios, nuestro corazón se haga más humilde para el Señor y para los propósitos que el Señor quiere
hacer en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Lo segundo, dijo que era para ser probado. El desierto es un lugar donde nuestra vida va a ser probada, y eso lo hemos meditado en varias oportunidades, pero el Espíritu me permite, o me guía, perdón, a recordar estas verdades. Vamos a ser probados. Las pruebas son para que nuestra fe sea pulida, nuestra fe sea refinada, así como el oro es refinado cuando pasa por altas temperaturas de fuego. Todas las impurezas del oro se diluyen, se disuelven, se diluyen, se evaporan en el fuego a altas temperaturas. Entonces el oro queda en su máximo nivel de haber sido tratado por el fuego para que pueda ser lo más vistoso y brillante y hermoso posible, ¿no? Alcanzar esas dimensiones de hermosura, de calidad y de valor, ¿no? Y de verse como algo hermoso, ¿no? De la misma manera nuestra fe va a ser probada a través de los desiertos que el Señor va a producir en nuestras vidas, para que nuestra fe reluzca, sea reluciente, sea perfeccionada nuestra fe. Y lo tercero dice, para finalmente hacernos el bien. Sí, mis amados hermanos, Dios siempre quiere hacernos el bien a nosotros, sus hijos, ¿no? Hacernos el bien. Y muchas veces nos pasa por el desierto para hacernos el bien o para beneficio de nuestras vidas, con miras Dios a poder cumplir todo lo que Él ha establecido a través de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Ahora, en el contexto en lo que estábamos viendo aquí de este párrafo de Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 20, habla el Señor del desierto para hacerle recordar que Dios había hecho un trato, había hecho un trabajo, había tenido un trato, mejor dicho, personal con su pueblo, un trato con cada uno de los que eran miembros de su pueblo, no con el fin de poder introducirlos en la tierra que Él les había prometido. En la tierra que Él les había prometido. Sin embargo, Dios, a través de Moisés, le muestra al pueblo de Israel que podían correr peligro, ¿no? De olvidarse del Señor y de perder todo ese trabajo que el Señor había hecho, de perder todo el trato que Dios había tenido con su pueblo y que lo había formado a su pueblo, para que su pueblo pudiera entrar a poseer la tierra que Dios le había prometido, recibir su bendición tal como Dios lo había prometido, y que la bendición para ellos era la tierra de Canaán, ¿no? Pero cuando el verso 11, Moisés le dice a esta generación que ya se encontraba a poco de cruzar el río Jordán para iniciar la conquista de la tierra que Dios le había prometido y tomar esa promesa tal como Dios lo había establecido, el Señor empieza en el verso 11 y les dice Moisés al Señor: cuídense de no olvidarse, de no olvidar al Señor tu Dios. Y lo dice 3 veces, ya lo hemos mencionado en los versículos que se ha dicho. En el verso 11 le dice: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Nuevamente en el verso 14 le dice: no sea que tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y luego en el verso 19 le vuelve a decir: pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios. Entonces había un peligro. El peligro que podía correr el pueblo de Israel cuando entrara en la tierra prometida era justamente que se podía olvidar del Señor su Dios y podía perderse todo el tratamiento de Dios y toda la formación que Dios había establecido en su pueblo para que pudieran administrar correctamente la bendición que estaban a puertas de recibir y estaba a puertas de cumplirse. Podía perderse y podía escaparse de las manos de Israel, y podía también el riesgo de malograrse todo el trabajo que Dios había hecho en su pueblo, con el propósito de que el pueblo se mostrara
un pueblo santo, un pueblo que estaba siendo gobernado por Dios y un pueblo por medio del cual Dios iba a dar a conocer a todas las demás naciones del mundo de aquel tiempo. Había un peligro, que el pueblo podía caer en el olvido de su Dios. Por eso el verso 11 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuídate, cuídate. Mis amados hermanos, esto no es ajeno para nosotros los que somos hijos de Dios y los que somos iglesia del Señor. Nosotros también podemos correr el riesgo o el peligro de olvidarnos de Dios en algún momento de nuestras vidas. Corremos el peligro de olvidarnos de Dios y de que se malogre todo el trabajo que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida. Miren, mis amados hermanos, en un segundo, con una mala decisión, nosotros podríamos estar olvidándonos de Dios y podríamos correr el peligro de que se malogre todo lo que hemos ganado en el tiempo que venimos caminando con el Señor, con una sola decisión equivocada. Podríamos pasar de una realidad a otra realidad, espiritualmente hablando, y obviamente Dios no quiere que nosotros cambiemos de la realidad que tenemos con Él y cambiemos a la realidad en la cual nuestras vidas no deben de entrar, no deben de caer, que es la parte que ya no es de Dios, la parte que tiene que ver con el mundo, con la vida carnal, la parte que tiene que ver con el pecado. No, Dios no quiere que caigamos, que volvamos a caer en esa vida antigua que nosotros teníamos, pero corremos el peligro o el riesgo de que si no nos cuidamos, y aquí está el punto clave para la cual nosotros debemos atender y nosotros somos responsables. Es nuestra responsabilidad cuidar, mis amados hermanos, es nuestra responsabilidad cuidarnos. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en olvidarnos del Señor nuestro Dios y cuidarnos de que no se malogre todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es cierto, mis amados hermanos, que si nosotros volvemos a Dios por haber caído en ello, en algún momento de alejarnos, de olvidarnos y de que se haya estropeado muchas cosas que Dios trabajó en nuestras vidas, es cierto que si nos arrepentimos y volvemos al Señor, vamos a volver a la comunión, vamos a volver al trato de Dios, es verdad. Pero también es verdad, mis amados hermanos, que es bien difícil y muchas veces muy duro volver a recuperar o retomar el estado en el cual estábamos y el cual lo perdimos por una mala decisión, por nuestra irresponsabilidad de no cuidar nuestra vida espiritualmente. Aquí lo que Dios quería era que su pueblo cuidara la vida espiritual que Dios había formado durante los 40 años que ellos habían sido tratados en el desierto por el Señor. Por eso recordamos el verso 16. El Señor los llevó al desierto para tratar la humildad, para trabajar en la humildad, para probar y refinar la fe de ellos y para hacerles el bien y sea Israel un pueblo de bien. Entonces estamos hablando de una formación espiritual, estamos hablando de un trato espiritual que Dios tuvo con el pueblo, estamos hablando de un trato y una formación espiritual que Dios tiene con nosotros sus hijos, con nosotros su iglesia, y que si nosotros irresponsablemente no cuidamos lo que Dios va ganando y lo que Dios va formando en nuestras vidas y no lo cuidamos y de una manera irresponsable tomamos malas decisiones, pues vamos a estropear, hermanos, vamos a estropear lo que el Señor ha ganado en nuestras vidas. La formación que Él ha ganado en nuestras vidas la vamos a estropear. Y si volvemos de nuestros errores, está bien, pero también tienes que saber, mi amado hermano y hermana, que si volvemos del error, también nos va a costar mucho trabajo volver a recuperar lo que hemos dañado, lo que hemos perdido. Nos va a costar mucho trabajo volver a levantarnos a los niveles en los cuales estábamos de haber sido tratados por Dios, a los niveles a los cuales Dios nos había llevado espiritualmente, nos va a costar mucho y va a ser muy duro, muy duro, muy duro.
Vamos a tener que pagar precios muy altos para volver a recuperar lo que por irresponsabilidad nosotros perdemos con nuestras malas decisiones y por no cuidar de no olvidarnos de nuestro Dios. ¿Qué cosas nos pueden llevar a olvidarnos a nuestro Dios? Como dice el pasaje en el verso 2, y dice, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique. Las bendiciones mismas si no nos cuidamos de las bendiciones mismas, que las bendiciones no son malas, son muy buenas, las bendiciones que Dios nos da y pone en nuestras manos son muy buenas, pero si no sabemos cuidarnos de que las bendiciones que son buenas, no nos cuidamos, nos pueden, o no las sabemos administrar correctamente, nos pueden llevar a olvidarnos de Dios. ¿Cuántos han olvidado al Señor? ¿Cuántos están caminando olvidados de su comunión con Dios, de su relación con la palabra, de leer la palabra, de la oración, de la intercesión? ¿Cuántos en la iglesia del Señor ya ni se conectan a los medios virtuales que se tienen y por medio de las cuales estamos esforzándonos en llevar la palabra para que cada uno no se quede sin el alimento de la palabra, sin la instrucción de Dios, y no se quede sin el trato de Dios a través de su palabra y Dios siga formando sus vidas? ¿Cuántos están desconectados de esa realidad? Porque se han olvidado del Señor, porque están mareados con otras cosas, porque están envueltos en otras cosas, porque han cambiado su prioridad, que es el reino de Dios y su justicia. Y están caminando olvidados del Señor. Miren, este párrafo nos habla de que Dios le dice a través de Moisés 5 cosas de las cuales el pueblo de Israel, cuando entrara en la tierra prometida y empezar a disfrutar de su bendición, esa bendición, ese disfrutar de esa bendición grande que el Señor les estaba dando, ellos tenían que cuidarse de 5 cosas para no ser mareados y olvidarse del Señor, incluida la bendición misma, incluida la bendición misma. Tenían que aprender a disfrutar de la bendición de manera que no cayeran en el descuidarse del Señor, en el descuidarse y el desconectarse del Señor su Dios. Como algunos en este tiempo están caminando totalmente desconectados del Señor su Dios. Totalmente desconectados del Señor su Dios. Y valgan verdades, cuando estamos en situaciones bien difíciles, ponemos toda nuestra disposición y todo nuestro corazón para buscar a Dios y buscarlo incansablemente hasta alcanzar que Dios supla mi necesidad o cambie mi realidad o cambie mi situación o me saque de lo difícil que estoy viviendo. Pero cuando Dios me cambia de esa realidad y me lleva a la realidad buena, a la realidad de la bendición, y empiezo a disfrutar esa bendición, si no la administro correctamente, voy a correr el peligro de olvidarme de Dios. De olvidarme de Dios. Y es justamente aquí que Dios pone en alerta a su pueblo antes de que reciba la tierra que Dios le había prometido, antes de que reciba la promesa, antes de que reciba la bendición. El Señor le dice: cuídense. Cuídense de que cuando entren en la bendición, cuídense de no olvidarse de mí. Cuídense de no olvidarse de mí. Y le dice en este pasaje Dios a su pueblo a través de Moisés 5 peligros o 5 cosas de las cuales debemos cuidarnos para no olvidarnos del Señor y no estropear la obra que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Y la primera está en el versículo 11, ubícalo conmigo. En el versículo 11. Y lo vuelvo a leer: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Lo primero que Dios le dice a su pueblo, de lo cual tenía que cuidarse, para no olvidarse de su Dios, cuando entrara en la bendición que era la tierra de Canaán, es que no debía dejar de guardar los mandamientos. La primera cosa, mis amados hermanos, de la cual tenemos que cuidarnos nosotros en este tiempo que estamos viviendo, donde las cosas están difíciles, donde hay muchas distracciones, donde es muy fácil cambiar las prioridades en nuestro corazón, en este tiempo donde aún nos encontramos viviendo una realidad en la cual nos presiona a buscar de qué maneras podemos distraernos o de qué manera podemos solucionar las situaciones que estamos viviendo, es que tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, de no dejar de guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, si no nos cuidamos en guardar sus mandamientos, entonces esto nos va a llevar a alejarnos y a olvidarnos de nuestro Dios. Es un peligro, mis amados hermanos, si no cuidamos el no dejar de guardar sus mandamientos. Y el no guardar sus mandamientos significa que tenemos que cuidarnos en este tiempo de no dejar de obedecer su palabra. Ahora, ¿cómo voy a obedecer la palabra que tampoco estoy preocupado en conocerla? Muchos están buscando hacer muchas cosas, y tal vez las muchas cosas que están buscando hacer son muy buenas, y tal vez ante los ojos de Dios sean muy agradables, mis amados hermanos, pero no te van a alcanzar. El tener mucha actividad, el hacer mucha obra únicamente, aunque sea para Dios o para buscar agradar a Dios, no te va a alcanzar para cuidarte de no olvidarte de tu Dios. Porque no es cuántas obras hagas, no es cuánta actividad hagas, no es cuánto quieras hacer. No se trata de eso. Se trata de cuánto puedo conocer la palabra de Dios para obedecer la palabra de Dios y agradar a Dios con mi vida. De eso se trata. De eso se trata. Y eso es lo que Dios esperaba de su pueblo de Israel cuando entrara a la bendición, que era la tierra prometida. La segunda cosa de la cual debemos cuidarnos para no olvidarnos del Señor está en el verso 14. Entonces tu corazón, le dice, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvide del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, es decir, de la casa de esclavos. El Señor le dice que tenía que cuidar su corazón del orgullo. Tenían que cuidar su corazón del orgullo y tenían que cuidarse de no volver a la esclavitud. Pero aquí de la esclavitud, ¿de qué esclavitud estamos hablando? De la esclavitud del pecado, mis amados hermanos. El Señor había liberado al pueblo de Israel con gran poder de la esclavitud en la cual ellos se encontraban en Egipto. Y sabemos para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, que la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel, simboliza la esclavitud del pecado para nosotros en este tiempo. Entonces, de lo segundo que debemos de cuidarnos en este tiempo es que nuestro corazón se llene de orgullo, mis amados hermanos. El orgullo nos va a llevar a olvidarnos de Dios, porque el orgullo nos hace autosuficientes. Y la autosuficiencia se centra en lo que yo puedo hacer solo, sin necesidad de Dios. Y esa es una gran mentira del diablo. Nosotros siempre estamos a falta de Dios y siempre estamos a necesidad de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos de que el orgullo se levante en nuestros corazones. Y cualquiera de nosotros corre el peligro de que en algún momento de descuido el orgullo se levante en su corazón. Pero también dice el verso 14 que hay que cuidarnos de no volver a la esclavitud del pecado. ¿Cuándo uno es que se hace esclavo del pecado? Cuando uno le abre la puerta al pecado y se mantiene en el pecado y no quiere arrepentirse y dejar el pecado.
Entonces el pecado empieza a tomar dominio nuevamente de la vida. Entonces nos convertimos en esclavos del pecado. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, ya sea que recibamos bendiciones o ya sea que estemos en otras cosas que no debemos estar tal vez, tenemos que cuidarnos de no caer en ello. Cuidar que nuestro corazón no se enorgullezca y cuidarnos de que no volvamos a caer en la esclavitud de pecados. Tenemos que rendir nuestras debilidades al Señor, porque debilidades que no están siendo tratadas por el Señor pueden en algún momento ser puertas abiertas para que el enemigo nos ataque y para que nosotros cedamos a pecados que no debemos ceder en nuestras vidas, de manera que nuestra vida caiga nuevamente en cierto grado de esclavitud. Tercera cosa de la cual debemos cuidarnos para no olvidarnos de Dios. Verso 17 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor a través de Moisés al pueblo? Le estaba diciendo el Señor al pueblo a través de Moisés que tenía que cuidarse de no caer en la confianza de sus capacidades y de sus fuerzas humanas. Y yo agregaría una palabra acá: cuidarse de no caer en la confianza de sus capacidades y en la jactancia de sus energías o de sus fuerzas físicas. Mis amados hermanos, es muy fácil caer en confiar en nuestras capacidades y nuestras habilidades. Es muy fácil caer en nuestras fuerzas para hacer algo, para luchar o para tratar de salir de algo. Y el caer en ello, es decir, el caer en la autoconfianza, el caer en el centrarme en mí mismo por la capacidad natural que vea en mí, me puede llevar a olvidarme de Dios. Me puede llevar a estropear las cosas que Dios está construyendo y formando en mi vida. Porque todo esto, mis amados hermanos, que vamos viendo hasta el momento, que ya van 3, tienen que ver con el estado de la carne de nuestras vidas. Tiene que ver con el estado natural, imperfecto y débil de nosotros como seres humanos. Y nuestra debilidad y nuestra imperfección, recuerden que nuestra imperfección tiene la tendencia de caminar independientemente de Dios. Por eso el ser humano camina independientemente de Dios, confiando en sus capacidades, confiando en sus fuerzas, confiando en sus habilidades, confiando en su autosuficiencia, jactándose de lo que hacen y de lo que alcanzan y de lo que logran. Pues Dios nos dice que aún todavía seguimos siendo seres humanos imperfectos y por lo tanto tenemos que cuidarnos de no caer en ello, para no olvidarnos de Dios. El cuarto, en el verso 19: pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. Aquí habla de una cuarta cosa de la cual debemos cuidarnos, y el pueblo de Israel tenía que cuidarse, es de caer en la idolatría. Aquí está hablando de idolatría religiosa. Pero hay otras formas de idolatría, mis amados hermanos, que no son ya, que ya no están en el ámbito de la religiosidad. Es decir, la idolatría religiosa es la adoración de imágenes, la adoración de objetos de imágenes religiosos, que pueden llevar a una persona, que si una persona pone su confianza en objetos religiosos, en imágenes religiosas, pues esa dependencia a esas cosas van a hacer que tu corazón se predisponga a creer en ello y tu corazón sea ocupado por ello, y vas a terminar olvidando a Dios. Aunque hables de Dios, tu corazón va a estar olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque tu corazón ha sido ganado por esa
Idolatría por esa confianza a ídolos u objetos religiosos a la cual estás poniendo tu confianza pensando que estás llegando a Dios o que vas a llegar más a Dios o que te hacen más confiado de Dios. Esa es una mentira religiosa y es una mentira diabólica. Es un pensamiento y una mentira del diablo. Porque esos objetos no te acercan más a Dios. Lo que te acerca más a Dios es la obediencia, lo que te acerca más a Dios y lo que te lleva a confiar más en Dios es tu relación con Cristo, porque Él es el camino para llegar a Dios todo el tiempo. Pero hay otras formas de idolatría. También son ídolos. Y también es idolatría cuando yo tengo ídolos en mi corazón. Y un ídolo en mi corazón, ¿qué significa? Algo que conquistó mi corazón y que logró capturar toda mi atención y a lo cual yo estoy enfocado y sigo como prioridad en mi vida. Puede ser un ídolo el trabajo, los hijos pueden ser un ídolo, el dinero puede ser un ídolo, un artista puede ser un ídolo, el carro puede ser un ídolo para muchos, el trabajo, el ministerio mismo puede ser un ídolo para un ministro. Si el ministerio es únicamente el ministerio, pero no tengo comunión con Dios, entonces, ¿qué es lo que me cambió? ¿Qué es lo que me llevó a olvidarme de Dios? El ministerio. Entonces quiere decir que el ministerio se convirtió en un ídolo y eso ya es idolatría. Todo aquello, todo aquello que le roba el lugar, el primer lugar en mi corazón a Dios y logra captar toda mi atención, ya es un ídolo y eso significa en la Biblia idolatría. Tenemos que cuidarnos, mis amados hermanos, en caer en la idolatría en este tiempo. Y lo último, en el versículo 20 dice, como las naciones que el Señor destruye delante de ustedes, así perecerán ustedes porque no oyeron la voz del Señor. Hay que cuidarnos, mis amados hermanos, de no caer en no oír la voz de Dios. A veces tenemos disposición para oír cualquier otra voz y tenemos la disposición para seguir esa otra voz y nos olvidamos de la voz de Dios y nos olvidamos de buscar la voz de Dios. ¿Y dónde buscamos la voz de Dios? En la palabra, en la oración, a través de las prédicas de nuestra iglesia, a través de los estudios bíblicos, a través de mi tiempo de oración, a través del tiempo de intercesión, a través del tiempo de la adoración. Son tiempos y medios por la cual Dios puede manifestar su voz en mi corazón y en mi espíritu para hablarme y darme una dirección. A veces nos olvidamos o caemos en no buscar oír la voz de Dios para que nos dé dirección ante una decisión, ya sea de trabajo, ya sea de familia, ya sea de lo que fuere. Debemos buscar que Dios hable para que Él nos diga si debemos o no debemos entrar por esa puerta, si debemos de ir o no ir por ese camino, si debemos tomar o no tomar, si debemos viajar o no viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidarnos de caer en no oír la voz del Señor. 5 cosas, mis amados hermanos. ¿Por qué el Señor nos habla en este tiempo de estas 5 cosas de las cuales tenemos que cuidarnos para no caer en olvidarnos de Él? Porque, mis amados hermanos, este es un tiempo en el cual Dios está preparando su iglesia para el nuevo año que viene y para lo nuevo de lo que Dios quiere hacer en su iglesia y por medio de su iglesia. Para lo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras familias y en nuestras propias vidas. Pero Dios nos está anticipando que tenemos que cuidarnos, porque aún las bendiciones nos pueden llevar a olvidarnos de Dios. Y no porque las bendiciones sean malas, sino porque no sepamos administrar bien las bendiciones. Y para administrar bien las bendiciones, yo nunca debo de separarme de Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Que sea más dulce que la miel en todos los corazones que la han recibido y que sea motivo de que sigan reflexionando y madurando esta reflexión
al recostar sus cabezas en sus almohadas y que tu Espíritu las haga recordar todos los días durante este mes, para que cada uno se prepare, Señor, para que cada uno corrija lo que tenga que corregir, para que cada uno renuncie a lo que tiene que renunciar y para que cada uno busque arrepentirse y pedir perdón en lo que tenga que arrepentirse y pedir perdón. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea vivificada en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y grandemente y que tengan o continúen teniendo una linda noche. Dios les bendiga. Les amamos con el amor del Señor a cada uno de ustedes.